Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta épica aventura en el universo Dragon Ball Heroes. En esta ocasión, nos encontramos con Gohan y Trunks, quienes han viajado en el tiempo para enfrentarse a una amenaza inesperada. La aparición de Slug y la misteriosa alteración en la línea temporal los llevará a una batalla épica llena de sorpresas. Gohan y Trunks se percatan de que la esfera del dragón está detrás de ellos, pero antes de que puedan reaccionar, son atacados por un gigante Slug. La situación se complica aún más con la llegada de Majin Buu, Towa y Chamel. La lucha se intensifica, con portales que se abren sin cesar y ataques desde todas direcciones. En medio del caos, Gohan y Trunks se ven obligados a enfrentarse a una nueva amenaza, Slug, potenciado por el oscuro poder de Towa. Pero la sorpresa no termina ahí, ya que Chamel revela su habilidad mágica al proteger a nuestros héroes. Con la situación fuera de control, Gohan propone una solución audaz: fusionarse con Trunks para crear a Gohanks. La fusión es un éxito, pero el tiempo apremia, y Gohanks se enfrenta a Slug con una serie de poderosos ataques. La batalla se desarrolla con giros inesperados, desde la resistencia de Slug hasta la intervención de Salsa, quien desata su poderoso ataque especial. ¿Lograrán nuestros héroes recuperar las esferas del dragón y detener los planes de Towa? Acompáñanos en esta emocionante entrega llena de acción, sorpresas y la épica fusión de Gohan y Trunks. Mientras tanto, Gohan y Trunks llegan al momento en que Slug llegó a la Tierra. Gohan expresa su asombro al reconocer este lugar y la nave espacial. Está impresionado al darse cuenta de que realmente han viajado en el tiempo. Trunks se siente emocionado al descubrir que el guerrero convocado por la Suprema Kaio del Tiempo es Gohan. Ahora tendrá la oportunidad de luchar junto a su antiguo compañero. Gohan le dice a Trunks que deben esforzarse al máximo en esta misión. Sin embargo, Trunks está preocupado de que la energía, Ki, de ambos esté disminuyendo y se pregunta si están a salvo. A pesar de su debilidad, aún siento algo de Ki, así que debemos mantenernos con vida. Trunks señala que primero deben ocuparse de la fuente de esta alteración en el tiempo. Gohan le pregunta si se refiere a la esfera del dragón. Trunks asiente y explica que pueden rastrearla con el radar. Justo en ese momento, el radar detecta la esfera. Sorprendentemente, la esfera se encuentra justo detrás de ellos, lo que les depara una sorpresa inesperada. Gohan y Trunks se dan cuenta de esto justo cuando un gigante Slug los ataca velozmente. Afortunadamente, ambos logran esquivar el ataque de Slug. Gohan se da cuenta de que la esfera del dragón ha infectado el cuerpo de Slug y le dice a Trunks que deben recuperarla rápidamente. Gohan le pide a Trunks que, por favor, le permita encargarse de esto. Comienza a silbar y moverse de manera extraña. Trunks, desconcertado, le pregunta a Gohan qué está haciendo. Slug parece no poder soportar los silbidos de Gohan, y al parecer, está funcionando. Gohan le explica a Trunks que alguna vez escuchó que los namekianos son vulnerables a los silbidos y le pide a Trunks que vaya en busca de la esfera del dragón. Trunks se prepara para ir en busca de la esfera cuando algo interrumpe sus planes. De repente, una serie de portales se abren alrededor de Slug. Trunks alerta a Gohan, instándolo a retroceder. De los portales emergen ataques desde todas direcciones, infligiendo daño grave a Slug. Majin Buu, de manera sorprendente, se presenta en el campo de batalla. Trunks se pregunta por qué Majin Buu ha aparecido en este lugar. Además, Towa se une al escenario, expresando su asombro al encontrar las esferas del dragón una tras otra de esta manera. Se da cuenta de que esta es su oportunidad para obtener 3 esferas del dragón de un solo intento. Los portales continúan abriéndose sin cesar, complicando aún más la situación. En medio del caos, Chamel también aparece en escena. Trunks le pregunta por qué está aquí y qué ha sucedido con su padre y el señor Goku. Slug lucha por recuperarse, pero la situación se complica aún más para Towa. Ella menciona que será difícil apoderarse de la esfera del dragón oscura y de su hermano, quien fue absorbido por Majin Buu. Ante esta coyuntura, Towa decide liberar su poder oscuro sobre Slug. Slug absorbe este poder, aumentando tanto su fuerza como su tamaño, volviéndose incontrolable. Todos a su alrededor quedan impresionados por su inmensidad. Slug lanza un potente ataque de energía mientras Towa comenta que todo ha salido según lo planeado.
Añade que valió la pena estudiar el poder de Putin para controlar la oscuridad. Towa está decidida a aprovechar esta oportunidad para obtener las dos esferas y recuperar a Dabura. Chamel utiliza una barrera para proteger a Trunks y Gohan del ataque de Slug. Gohan le agradece a Chamel por su impresionante magia protectora y se refiere a él como hechicero. Chamel responde que no lo hizo por protegerlos, pero insta a Gohan a que haga algo al respecto con Slug. Gohan propone una idea a Chamel y prepara a Trunks, diciéndole que van a fusionarse. Trunks comenta que está familiarizado con la técnica de fusión gracias a su entrenamiento con Goku y está dispuesto a intentarlo. Considerando que sus estaturas son casi iguales, Gohan y Trunks emparejan su ki y proceden a realizar la danza de la fusión, dando como resultado la poderosa fusión conocida como Gohanks. La fusión es un éxito, pero Gohanks sabe que solo tienen 30 minutos, por lo que no pueden perder tiempo. Gohanks lanza una serie de poderosos ataques de energía hacia Slug, impactando todos en él y generando una enorme explosión. Luego, se prepara para su ataque característico, el corte de fuego explosivo. Sin embargo, Slug logra resistir el ataque, lo que sorprende a Gohanks. Slug contraataca, pero Gohanks es lo suficientemente rápido para esquivar sus golpes. Gohanks se da cuenta de que sus ataques no surten efecto debido al tamaño de Slug. Por otro lado, Majin Buu ataca a Towa, pero ella se defiende eficazmente y comenta que, si es cuidadosa con sus ataques especiales, no es gran cosa. Towa logra esquivar un nuevo ataque en el último momento. Chamel se une a la lucha atacando a Towa. Mientras Towa se distrae con Chamel, Majin Buu se acerca para darle el golpe final. Sin embargo, un aliado de Towa llega justo a tiempo para detener el ataque de Buu. Towa se sorprende al ver a Salsa y le pregunta por qué está allí. Salsa responde que no hay una razón en particular, solo quiere encargarse de Buu y mostrar algo vergonzoso al señor Mechikabura. Salsa revela que está sintiendo un gran poder de Dios Demonio, y su cuerpo se está adaptando mejor a ese poder. Luego, Salsa activa su ataque especial, el Trampa de Torbellino, que atrapa a Majin Buu y al gigante Slug, quienes son consumidos por el torbellino. El torbellino desintegra a Majin Buu y libera las esferas del dragón de ambos, así como a Dabura, quien había sido absorbido por Buu. Towa aprovecha para recoger las esferas y a su hermano Dabura usando su técnica Brazos de la Oscuridad. Chamel intenta interceptar una de las esferas, pero no logra hacerlo, ya que Towa escapa a través de un portal.